La verdadera adoración. En el Evangelio de Juan encontramos un pasaje poderoso que nos revela la esencia de la verdadera adoración. En el capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús se encuentra con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob y le revela una verdad trascendental. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras de Jesús nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la adoración y nos muestran el tipo de adoradores que Dios anhela tener. En este audio exploraremos el significado profundo de la adoración desde una perspectiva cristiana y bíblica, descubriendo cómo podemos cultivar una adoración auténtica que glorifique a Dios y transforme nuestras vidas. Los tres tipos de adoración. En las Sagradas Escrituras encontramos tres tipos distintos de adoración: la adoración ignorante, la adoración vana y la adoración verdadera. Cada una de ellas refleja diferentes actitudes y enfoques hacia Dios, pero solo una es la correcta. Vamos a explorarlas a continuación. Adoración ignorante. La adoración ignorante se caracteriza por la falta de conocimiento y comprensión de quién es Dios y cómo desea ser adorado. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de personas que adoraban a falsos dioses, siguiendo prácticas paganas y supersticiones. La adoración ignorante es contraria a la voluntad de Dios, ya que Él se revela a sí mismo a través de su palabra y busca una relación genuina con sus hijos. De hecho, otro ejemplo al respecto lo vemos en Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23, en donde se nos muestra a personas ignorantes porque no conocían a Dios y adoraban a uno que ni siquiera conocían. Al respecto, en los siguientes versículos, Pablo les exhorta diciendo que cómo podríamos adorar algo que nosotros mismos creamos, siendo que nosotros somos creación de Dios. Otra característica de la adoración ignorante es que cuando el hombre no quiere adorar a Dios conforme a lo que ha sido revelado, el hombre llega a ser su propio Dios. Es decir, el hombre comienza a adorarse a sí mismo y a sus propios deseos. De esa forma, el hombre se venera y exalta en lugar de adorar a Dios. Adoración vana. La adoración vana se centra en la forma externa y superficial en lugar de un corazón sincero y entregado. Al respecto de esto, Jesús reprendió a los fariseos por su adoración vana, que consistía en realizar rituales y cumplir con las formalidades religiosas sin una verdadera devoción interior. La adoración vana se enfoca en las apariencias y en ganar la aprobación de los demás, en lugar de buscar una conexión profunda y personal con Dios. Una muestra de ello lo vemos en Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 9, donde Jesús confronta las prácticas religiosas y vanas de los rituales religiosos. Lo más triste de esto es que seguían los rituales tal y como se explicaba en la ley de Dios,
pero sus intenciones eran inadecuadas, debido a que lo hacían bajo una actitud negativa, por lo que su adoración no llegaba con agrado ante Dios. Adoración verdadera. La adoración verdadera es aquella que se basa en un corazón rendido y entregado a Dios, en espíritu y en verdad. Es una adoración que surge de un conocimiento profundo de la naturaleza de Dios y de su amor inagotable. La verdadera adoración se caracteriza por la humildad, la reverencia y la entrega total de nuestro ser a Dios. Es una respuesta agradecida a la gracia y misericordia de Dios y busca honrarle en todos los aspectos de la vida. Según Juan, capítulo 4, versículo 24, un verdadero adorador hace todo lo contrario a los otros dos tipos de adoraciones antes explicadas. Esta persona adora a Dios con todo el corazón, en espíritu y conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, en verdad. Sin embargo, analicemos estos dos aspectos a la luz de la palabra. En espíritu, según Romanos capítulo 1, versículo 9 y Efesios capítulo 6, versículo 18, se refiere a un tipo de adoración agradable a Dios, que no es carnal, para diversión, ni superficial, de comodidad, de formalidad fría. También se hace con entendimiento, de buena voluntad, con amor y con gozo. Número 2. En verdad, según Mateo capítulo 7, versículo 21, significa que no es suficiente servir a Dios conforme a nuestros propios gustos y bajo nuestras referencias, sino según el agrado de la voluntad de Dios. A medida que profundizamos en la palabra de Dios, descubrimos que la adoración verdadera es el camino que Dios desea que sigamos. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué tipo de adorador eres? ¿Eres un verdadero adorador? De no ser así, aún tienes la oportunidad de acercarte a Dios y pedirle en oración que transforme tu corazón para convertirte en un verdadero adorador que adore al Padre en espíritu y en verdad.